Uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial más desconocidos, o de los que se habla muy poco de este conflicto, es el frente de guerra de los Países Bajos entre 1944 y 1945. El hecho de que estos sucesos sean bastante desconocidos no implica que no fueran violentos y muy sangrientos, en los que la población civil también sufrió los horrores de la guerra hasta el último día de la contienda. El peso de la campaña de los Países Bajos la llevó el primer ejército canadiense, liderado por el teniente general Harry Crerar, y, posteriormente, por el general de división Guy Simonds, aunque los diferentes aliados occidentales también se apuntaron el mérito de haber sido los libertadores de los Países Bajos. A principios de 1940, Crerar viajó al Reino Unido con las primeras unidades militares canadienses que marcharon a combatir a Europa. A medida que la fuerza canadiense fue aumentando su número, Crerar asumió el cargo de ser oficial general, es decir, de ser el jefe de toda la fuerza militar canadiense en el teatro de operaciones europeo, un cargo que demostró merecerlo durante su liderazgo en la campaña de Italia. La guerra en los Países Bajos. El primer ejército canadiense fue una de las primeras fuerzas aliadas que desembarcó en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Desde entonces, los canadienses fueron una de las fuerzas aliadas más destacadas en combate. Una vez que quedó roto el frente de Normandía y que París fue liberado, el avance de los aliados fue muy rápido. A mediados de septiembre de 1944, la práctica totalidad de Bélgica quedó liberado por los aliados. El primer ejército canadiense se encargó del avance siguiendo la costa del Canal de la Mancha, ocupándose de expulsar a las fuerzas del Tercer Reich de las ciudades de Brujas y Gante. Este rápido avance se debió a que el ejército del Eje no había conseguido reorganizarse después de la ruptura del frente en Normandía. En la Bolsa de Falaise, que fue una batalla en la que intervino el ejército canadiense, los alemanes perdieron a 60.000 hombres y 500 tanques, un golpe durísimo del que no habían conseguido sobreponerse y que ya en otoño de 1944 se estaba calculando que los aliados llegarían a Berlín en Navidad o a principios de 1945. Pero este avance también afectó mucho a las fuerzas aliadas, cuyos ejércitos no habían tenido ocasión para descansar. Dentro del grupo de ejércitos británico, en el cual se hallaban los canadienses, llegó a darse el caso de que las brigadas que se hallaban en primera línea estaban formadas por un tercio de sus efectivos, debido a las bajas por muertos y heridos cuyos puestos no fueron cubiertos, y a los soldados retirados de permiso para que tuvieran unos pocos días de descanso. Esta situación, en un terreno plagado de canales que facilitaban la defensa de las fuerzas alemanas, benefició un poco al ejército del Tercer Reich, que pudo frenar un poco el ritmo del avance aliado. La estrategia original aliada era marchar hacia Berlín lo más rápidamente posible para poner fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa en diciembre de 1944 o en enero de 1945. Pero el mariscal de campo británico Bernard Montgomery, que era el jefe supremo de las fuerzas de la Commonwealth, ansioso por tener méritos que no fueran eclipsados por el esfuerzo estadounidense de llegar a Berlín, mientras que se estaban realizando la campaña en Normandía entre junio y agosto de 1944, tuvo la obsesión de realizar una operación paracaidista a gran escala para conquistar el Ruhr, y presionó para que se realizara la operación Market Garden. El plan de Montgomery era reunir a todas las fuerzas paracaidistas aliadas para ocupar los puentes de Nimega y de Arnhem. Una vez tomados estos puentes, realizar un avance coordinado con el ejército estadounidense para embolsar el Ruhr. La importancia de hacerse con el Ruhr residía en que esa región albergaba la mayor concentración industrial del Tercer Reich. Conquistar el Ruhr significaba que la producción del Tercer Reich quedaría completamente colapsada. En teoría, el plan parecía ser una buena idea, aunque supusiera un retraso para la estrategia establecida de llegar cuanto antes a Berlín. El problema de la operación Market Garden es que se elaboró el plan de batalla con demasiada rapidez,
Los paracaidistas y las fuerzas aéreas británica y estadounidense estaban preparadas para realizar sus objetivos marcados, pero las tropas de tierra no estaban en absoluto preparadas. Las unidades no estaban enteras, y su concentración se inició 5 días antes de que diera comienzo la invasión paracaidista. La operación Market Garden fue un gran fracaso. Los paracaidistas lograron cumplir con sus objetivos. Las divisiones aerotransportadas 101 y 82 estadounidenses cumplieron con sus cometidos y tuvieron que ayudar a las fuerzas terrestres a proseguir con su avance, porque las fuerzas terrestres aliadas, al estar agotadas y al no estar completas, tuvieron que vérselas con un enemigo que les hacía constantes emboscadas que frenaban su avance. Con mucho sufrimiento, con muchas pérdidas y, encima, siendo engañados los aliados por una maniobra alemana que amagaba por hacer un ataque, las fuerzas terrestres británicas se vieron frenadas en el Rin, sin posibilidad de efectuar el plan de Montgomery. El fracaso de Market Garden supuso que los aliados tuvieran que detener su avance por occidente. Era necesario cubrir las bajas y los huecos que tenían las unidades que estaban en primera línea de combate. Eso dio un respiro al eje, que aunque sus ejércitos estaban completamente diezmados y el aprovisionamiento se hizo cada vez más difícil a causa de la supremacía aérea aliada, el ejército alemán pudo reorganizarse, establecer líneas defensivas y ofrecer una defensa tenaz que retrasó los planes de llegar a Berlín en Navidad de 1944. En septiembre de 1944, con la liberación de Amberes, era necesario buscar una forma de aprovisionar con rapidez al ejército aliado que se estaba adentrando en Europa. Los suministros llegaban desde Reino Unido y las rutas desde Normandía eran muy extensas, por lo que los aliados vieron en Amberes un centro de suministros muy importante. La llegada de las provisiones a través del río Escalda se podía hacer con barcos de gran calado y tonelaje. Una vez que las provisiones se descargaban en Amberes, los aliados podían utilizar los canales para transportar los suministros más rápido que por tierra. El uso de la red de canales desde Amberes facilitaría mucho el aprovisionamiento de las fuerzas terrestres. Además, era la forma más directa para llevar los suministros a Aquisgrán, en donde se combatiría ferozmente entre octubre y noviembre de 1944. Pero había un gran inconveniente para llevar a cabo este plan. El ejército alemán ocupaba posiciones en la desembocadura del Escalda, que imposibilitaban que se pudiera efectuar el aprovisionamiento usando los canales desde Amberes. Los recursos que se usaron para la operación Market Garden obligaron a frenar el avance aliado en otros sectores, incluyendo el avance canadiense, además de hacer una reorganización entre los ejércitos aliados. Amberes dejó de estar bajo el control británico y pasó a ser controlada por el ejército canadiense. Todo esto benefició al eje, que pudo tener un cierto respiro y descanso que les permitió también reorganizarse y construir una sólida línea defensiva. El 2 de octubre de 1944, mientras en Aquisgrán había dado inicio a una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, el primer ejército canadiense también dio inicio a su ofensiva por la desembocadura del río Escalda. Un ataque que el mando aliado estimó que sería fácil, pero la realidad demostró que no fue así. Los alemanes habían aprovechado muy bien el tiempo y las defensas hicieron estragos en las unidades canadienses. La batalla del río Escalda terminó el 8 de noviembre de 1944, tras una consecución de operaciones anfibias y fuertes combates terrestres. El eje tuvo unos 12.000 muertos y 41.043 soldados fueron hechos prisioneros, mientras que los aliados tuvieron un total de 12.873 muertos. Para los aliados fueron unas cifras de pérdidas demasiado elevadas a lo que tenían previsto. Las pérdidas aliadas en la batalla del río Escalda obligaron a los aliados a detenerse en el frente de Países Bajos. Después de esa batalla, las operaciones militares fueron muy limitadas en esa parte del frente y los avances canadienses apenas fueron significativos. Los Países Bajos no fueron una prioridad para los estados mayores de ambos bandos, quedando prácticamente relegado a un plano bastante marginal.
El Estado Mayor alemán creía que los aliados continuarían su avance por la región y prefirieron destinar los recursos alimenticios en zonas que para los alemanes eran más importantes, con el fin de que si los aliados iban liberando el territorio a lo largo de aquel invierno, retrasar su avance al obligarlos a alimentar a la población civil. El invierno de 1944 fue conocido por la población neerlandesa como el invierno del hambre, en el que murieron 10.000 personas a causa de la hambruna. Sin embargo, una vez liberado el estuario del río Escalda, los aliados pudieron cumplir con su propósito de utilizar Amberes como centro de suministros que aportara provisiones lo más rápidamente posible a las fuerzas aliadas que se adentraban en terreno europeo. Ahora, los cohetes V2 no eran una amenaza para el Reino Unido, pero los alemanes los emplearon para hacer ataques misilísticos sobre Amberes, tratando de destruir los almacenes aliados, además de las infraestructuras fluviales para llevar suministros por los canales. Por esta razón, Amberes se convirtió en la ciudad que más sufrió los ataques con V2 en toda la Segunda Guerra Mundial. Se estima que la mitad de lanzamientos de V2 que se hicieron en toda la guerra fueron dirigidos contra Amberes. El contraataque alemán en las Ardenas eliminó cualquier expectativa de que la guerra terminara con la prontitud deseada. El frente occidental llegó a una fase de estancamiento. Una vez que en la conferencia de Yalta quedara acordado el reparto de territorio alemán que ocuparían las fuerzas de ocupación aliadas, los británicos iniciaron sus movimientos en dirección hacia Hamburgo en marzo de 1945, después de haber despejado Bélgica de presencia alemana. Por fases, las diferentes ofensivas en combates duros en un terreno repleto de canales y áreas inundadas por los alemanes, el primer ejército canadiense avanzó por los Países Bajos durante meses. El 5 de mayo de 1945, 2 días antes de la rendición alemana a los aliados del bloque occidental, las tropas canadienses y británicas hicieron su entrada en Ámsterdam, en donde se produjo una de las últimas masacres de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No se produjeron combates en Ámsterdam cuando los canadienses entraron en la ciudad. Tras el suicidio de Hitler, Karl Dönitz fue designado sucesor de la jefatura de Estado alemana el 30 de abril de 1945, y el 4 de mayo Dönitz comenzó a dar las órdenes pertinentes para que las tropas alemanas se rindieran y se retiraran de sus posiciones. Los canadienses tuvieron el paso libre para entrar en Ámsterdam, pero la guarnición alemana aún no depuso las armas y, esperando a recibir la orden formal del Estado Mayor para rendirse, los soldados alemanes se recluyeron en el Grand Club de la Plaza Damm. Cuando se anunció el 7 de mayo el fin de la guerra en Europa, la población amsterdamesa dio inicio a una serie de celebraciones, siendo la más concurrida en Plaza Damm. Los soldados alemanes creyeron que el gentío reunido frente al Gran Club pretendía asaltar el edificio y lincharlos, razón por la que abrieron fuego contra la multitud, matando a 32 personas e hiriendo a otras 231. Fue necesario que un destacamento canadiense apareciera en el lugar de los hechos, evacuara la plaza y trasladara a los soldados alemanes a un campo de prisioneros después de que estos se rindieran formalmente y depusieran las armas. A día de hoy, el edificio del Gran Club es un hotel y sigue en pie. Ante este edificio se erigió un monumento en honor a las víctimas, quedando señalado en el suelo el lugar en el que cayeron los cuerpos de las personas asesinadas. Con este episodio negro, que amargó la celebración del fin de la guerra en los Países Bajos, se terminó la beligerancia y dio comienzo la dura posguerra y la reconstrucción del país. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle al like, suscríbete a mi canal y si quieres dejarme un comentario y decirme qué te ha parecido o de temas que te interesen de los que hable, no dudes en hacerlo. Un saludo y que vaya todo bien.